¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenido a esta sesión de núcleo diagnóstico avanzado. El día de ahora vamos a ver temas de músculo esquelético. Tengo varios casos que voy a compartir con ustedes. Es algo de la vida diaria que tenemos nosotros aquí en el gabinete. Y se me hace muy interesante porque realmente músculo esquelético antes no se hacían. Hace 10 años no hacíamos tantos estudios como estamos haciendo ahora. Yo creo que la gente ya se está preocupando más de que sus músculos no van a estar tronados y ligamentos y cuánta cosa. Y entonces ahora ya pues, hemos desarrollado, ya hay hasta una subespecialidad de radiología dedicada a músculo esquelético. Espero que les interese todos estos casos. Cualquier duda, pues me pueden alzar la mano o preguntar o mandar cualquier tipo de mensajes y lo contestamos en el camino, ¿no? La idea es que pues, nos quede una buena experiencia y que sentamos que lo que estamos viendo pues, nos ayude a hacer el diagnóstico en nuestros pacientes en la vida real. O sea, ustedes van a tener pacientes que van a tener lesionados o que tengan algún tipo de alteración y ustedes pueden hacer el diagnóstico correcto mandando el estudio adecuado que se le hace para ese tipo de paciente. Bueno, vamos a empezar con este. Bueno, esta es la solicitud y realmente esta es una muchachona de 48 años. Esto escribió ella en la solicitud. Su médico le dijo, ve a hacer una resonancia magnética y aquí está la solicitud del estudio. Si alguien lo puede leer, verán que tratamos de ver qué era. Entonces, a veces mis recepcionistas sufren para poder descifrar esto y van y nos preguntan y nos dicen, bueno, ¿qué tipo de estudio es este, no? Bueno, este lo concluimos con que era una resonancia de pelvis o de cadera y pensé que era del lado derecho. Entonces, lo dimos como una resonancia de cadera derecha y en base a lo que fuera saliendo, pues vamos viendo a ver qué hacemos. A veces los pacientes no saben específicamente qué tipo de estudio es el que ocupan y por eso pues tienen que ir al médico. Ustedes como médicos deben decirle, bueno, la región que me interesa prioritaria pues va a ser la región de la cadera, del lado derecho, por ejemplo, y pudiera ser que también se pudiera hacer una pelvis completa. Entonces, en ese tipo de paciente, nosotros valoramos, bueno, vamos empezando con una pelvis y de ahí nos vamos si se ocupa realmente una cadera para ver qué es lo que le está pasando. La paciente llegó con mucha molestia caminando al gabinete para hacerse el estudio. Son pacientes externos, no venía en camilla, no venía en silla de ruedas, no traía bastón. Llegó caminando de una forma regular, como un paciente externo, normal y ella llenó su solicitud y no sabía realmente qué era lo que le había dicho el doctor. O sea, la paciente fue a Estados Unidos, vio a su doctor y ella le dijeron, vaya, háganse una resonancia, le dieron la solicitud. Yo creo que cuando vio el precio en San Diego, pues salió corriendo. Voy a Tijuana a ver qué me hacen. Y entonces vienen directamente con nosotros por eso. Y esa es una de las imágenes que les voy a enseñar de la panorámica de pelvis. Yo creo que es muy fácil de encontrar. Aquí se encuentran los dos cabezas del fémur, los acetábulos, aquí está uno, aquí está otro. Esta es una secuencia T2 con supresión grasa, donde se apaga toda la grasa. Vean la grasa subcutánea, los músculos y cómo se van apagando, se van disminuyendo de la intensidad y empieza a brillar todo lo que es agua, por ejemplo, la orina que está en la vejiga, las asas intestinales, todo el líquido que se encuentra a veces acá o las venas o que se encuentran dentro de la pelvis se alcanzan a ver muy brillantes como lo estamos viendo aquí. Muchas venas, y algo de grasita que está por aquí. Pero yo creo que les llama la atención esta hiperintensidad extensa que se encuentra en la cara interna del muslo y se extiende hacia las partes blandas, que era donde la paciente refería el dolor. La paciente refería el dolor acá arriba, ¿eh? Realmente toda su molestia no era aquí, su molestia era acá. Ella decía que la región inguinal le dolía y de aquí se la corría para abajo. Eso era lo que estaba ella diciendo, que su molestia era acá del lado derecho. Y así estamos viendo cómo el músculo que estamos viendo del otro lado, estamos como por tratar de hacer algo simétrico y tratar de comparar, vamos viendo cómo el músculo del otro lado se ve perfectamente bien, una masa muscular fuerte, o sea, hipertrófica, con muy poca grasa, realmente tiene poca grasa. Y del otro lado no vemos el músculo, sino vemos esta hiperintensidad extensa que estamos viendo en la parte interna, ¿no? Ese es el músculo del aductor y aquí lo estamos viendo totalmente inflamado, con hiperintensidad por todos lados, con derrame dentro de las fascias para todos lados. Esas son más o menos las siguientes secuencias de cómo se alcanzan a ver, y te lo vamos a volver a repetir.
de cómo se empieza a ver desde adelante hacia atrás y cómo vemos las fibras musculares con múltiples trazos de inflamación, o sea, el líquido que se encuentra dentro de los músculos, las fibras musculares y se extiende todo lo que sería el músculo aductor. Vean, aquí hay una gran colección de líquido que está totalmente afectando todo el músculo y también las fascias adyacentes. Y así nos vamos viendo hacia la parte más posterior y conforme vamos avanzando, pues vamos viendo que la colección, o sea, es extensa y se extiende desde el área de inserción que está acá adyacente a las ramas isquiopúbicas e iliopúbicas. Y vean la colección que se alcanza a ver en todo el músculo, que se extiende y se extiende. Yo creo que es importante ver que el proceso inflamatorio es extenso, se extendió ya, no es algo agudo, se está hablando de cierto grado de cronicidad, tiempo suficiente para que la paciente pudiera venir a hacerse el estudio. ¿No? Sí vemos que hay hasta las partes profundas posteriores del mundo, hasta la parte posterior, pero sin embargo acá ya no tenía molestia, ella tenía simplemente molestia hasta la parte inguinal, exclusivamente. Y aquí le estamos viendo otra vez la repetición, otra secuencia donde estamos viendo prácticamente cómo se afecta todo el músculo, se encuentra totalmente inflamado, con desgarro y derrame todo lo que se encuentra dentro de él. Se proyecta en los diferentes cortes muy intensamente. Aquí estamos viendo, o sea, una secuencia T1. Es importante saber que las secuencias T1 es para que se vea la grasa y vemos algo de disrupción de la grasa subcutánea, como se ve esos trayectos oscuros, que quiere decir que el líquido es interior. Sin embargo, pues en las proyecciones, pues ya estamos viendo que el paciente, cómo se ve trastornos de la anatomía. Aunque del otro lado, pues realmente podemos decir que prácticamente hay una simetría, ¿no? Sin embargo, pues la secuencia para ver esto es las secuencias que suprimen la grasa y alcanza a verse perfectamente todo el resto del tejido muscular inflamado. Aquí no lo alcanzamos a ver en la secuencia de uno. Eso se usa principalmente para ver la anatomía muscular y como la grasa es muy brillante, nos sirve muy bien para poder diferenciar las diferentes estructuras musculares del resto del hueso o de otras estructuras, ¿no? Aquí lo estamos viendo, o sea, la proyección más posterior. Aquí está. Okay. Estamos viendo ya lo que sería el T2. Este no es una supresión grasa, esta es una secuencia, la voy a parar aquí. Okay, estamos bien. El T2 es como un T1, pero con un tiempo un poquito más largo, entonces ya de aquí vamos a ver que la... Estaba como enloqueciéndose. Ahí está. Lo voy a dejar así que se mueva y desaparezca cuando quiera. Ok, parece que está doble aquí la imagen, pero bueno, aquí lo dejamos. El T2 lo único que hace es que ve lo blanco un poquito más brillante, todo lo que el líquido lo vamos a ver brillante, como está en el músculo, y que se alcanza a ver parte del músculo que se ve brillante, pero la supresión grasa es la que nos ayuda muchísimo en el músculo esquelético. A ver, realmente hay muchas tendencias que el T2 con supresión grasa o la densidad de protones, que es algo más muscular, que no está en contrastado, ayuda mucho más para ver procesos inflamatorios dentro de los músculos y de las articulaciones. Hay diferentes tendencias para hacer eso. A mí me gusta más la densidad de protones, proton density, que es un poquito más como homogéneo, liso, borra un poquito más las diferencias de las densidades, de las intensidades y podemos ver más claramente a lo mejor anatomía junto con, no hay tanto contraste, disminuir el contraste. Esos cortes axiales nos ayudan perfectamente para definir dónde está el gran derrame y el gran desgarro de los músculos abductores y cómo el derrame se extiende en todas las fases. Estos pacientes hacen edema y pueden hacer hematomas
subcutáneos, que aquí lo estamos viendo brillante en la región interna del muslo, que era lo que el paciente se quejaba, ¿no? Pero, como les insisto, el dolor no era acá abajo, el dolor era ahí arriba en la región inguinal, probablemente donde tenía algún grado de desgarramiento en la inserción muscular ósea que tenemos ahí. Es decir, como vamos viendo los avances, como los vamos viendo para abajo, como el derrame se extiende a las diferentes fascias y cómo se ven entre ellas hasta la porción más inferior. Vean, aquí la estamos viendo, esta es parte superior ya. Bueno, entonces este paciente tenía un desgarro del músculo aductor largo y parcial del pectíneo, del lado derecho del músculo. Esta paciente pues obviamente requiere atención médica, no puede andar así circulando, requiere ir con su ortopedista y medicina de rehabilitación para que le puedan ayudar mucho más para que no tenga secuelas. Sobre todo que estamos viendo, y quiero hacerles un hincapié, que su masa muscular no es nada débil, o sea, tiene muchísima masa muscular, aunque tiene un poquito de grasa. Realmente pasa mucho en la gente que tiene mucha más fuerza muscular, los desgarros tan severos, ¿no? Bueno, esta es otra paciente que tiene 29 años y viene con nosotros para hacerse una resonancia de hombro. El motivo es dolor, hizo un ejercicio mal, era su referencia y produjo dolor después de eso y incapacidad para poder seguir haciendo ejercicio. Su radiografía muestra esto y si estamos viendo los huesos, acá está la articulación acromioclavicular, la cavidad adenoidea, estamos viendo la cabeza del húmero y no le vemos nada, vemos las partes, el músculo y la grasa. Esta es la grasa, ¿eh? Vamos para que vean que la paciente sí tiene una fuerza muscular muy bien marcada y vemos una masa que se encuentra en la parte de axilar extensa, que era de donde la paciente mostraba su molestia. Estas son unas secuencias T1 de la resonancia y donde estamos viendo, ok, este es un sagital, lo estamos viendo pues el acrómeno ya, aquí es el tendón del supraespinoso, estamos viendo la cabeza del húmero, lo que sería parte del húmero, y en eso estamos viendo que hay un cambio de intensidad muy tenue en el T1 que vemos aquí en la parte anterior, donde está el músculo subescapular. Ese es el supraespinoso y ese es el infraespinoso y el redondo. Si ven aquí marcadamente, vemos cómo es el supra, el infraespinoso y el subescapular y parte del redondo menor. Es importante ver la masa muscular. Vean el tamaño de los músculos, están sumamente fuertes y el panículo adiposo está escaso. Esta paciente tiene una masa muscular muy, muy importante, ¿no? Y aquí vamos a ver algunas secuencias de densidad de protones con supresión grasa, cómo se ve todo lo que sería. Entonces, aquí estamos viendo cómo se vamos a ver las diferentes etapas en las cuales estamos viendo el músculo. Fíjate, esto es músculo y esto es grasa, o sea, realmente tiene unos cuantos milímetros de grasa. Gran masa muscular, es una paciente atlética. Estamos viendo ya aquí cómo se está viendo sería la cabeza del húmero. Está la cabeza del húmero. Y aquí está la cavidad glenoidea. ¿Okay? Es el espina del omóplato. Este es el supraespinoso, este es las tibias que van a dar al tendón del supraespinoso, vean que bien se está marcado, pero una masa muscular bien establecida, o sea, que ocupa todo el espacio del supraespinoso. Y aquí estamos viendo, ese es el deltoides acá afuera, esta es la articulación acromioclavicular, esta es la inserción del labrum en la parte superior donde se inserta el tendón del bíceps. El tendón del bíceps viene y aquí se inserta como un hilito. Y en la parte de abajo estamos viendo lo que sería el ligamento glenúmero, que sería este de abajo. Con esto vamos a seguir a ver el resto de las estructuras. Miren, acá estamos viendo cómo la cavidad glenoidea tiene líquido aquí adentro, tiene un derrame articular. Seguimos viendo el labrum en la parte superior, es el tendón del supraespinoso. Y aquí empezamos a ver una colección de líquido que se encuentra dentro de lo que sería el músculo. Y conforme vamos avanzando,
Vemos esa colección que se extiende en la parte más anterior. Aquí viene el tendón del bíceps. Vean, ese es el tendón del bíceps. Ese es el canal bicipital. Y esta línea negra es el tendón del bíceps, donde viene a la polea. Esta es la porción intraarticular. Y si nos regresamos tantito, vemos como el tendón del bíceps viene y se inserta en la parte superior del labrum. A lo mejor al nivel de las 12. Arriba se puede ver la inserción del bíceps. Entonces nos vamos hacia la parte más anterior. Entonces vemos esta colección en la parte inferior. Este es la masa muscular del subescapular. Como tiene esta gran colección de líquido que se encuentra en la parte más inferior, ¿no? Con algunos fragmentos de tejido que se encuentran ahí perdidos dentro del tejido. Seguimos hacia la parte más profunda, más anterior. Esos cortes son un poquito oblicuos, no son cortes derechitos, y eso hace que se pueda identificar. Sí. Vean, esta es una imagen en la cual estamos viendo otra vez, como si fuera la primera imagen que vimos, pero esta ya es una secuencia cenital con supresión grasa, que es un PD. Y estamos viendo cómo están los diferentes, el tendón del supraespinoso con una masa muscular importante. Realmente esto no es grasa, la grasa está oscura acá afuera, todo esto es masa muscular. Aquí estamos viendo cómo todo esto blanco es lo que estamos viendo el desgarro, en este que es el subescapular, y en la masa muscular, la parte más inferior, se encuentra todo el desgarro. Entonces, esta paciente tiene un desgarro interfacial del fascículo inferior del subescapular grado 1, grado 2, que compromete más del 50% de sus fibras, y hay una irregularidad de la articulación acromioclavicular. Esta paciente estaba haciendo pesas cuando tuvo este accidente. Entonces, un ejercicio probablemente que no esté bien orientado puede producir que tengamos alteraciones a la hora de jalar y hacer presión en el glúteo. Entonces hay que recomendar a nuestros pacientes que tengan mucho cuidado cuando estén haciendo ejercicio, sobre todo en peso libre. Peso libre es el que a veces lesiona más, o tratar de cargar mucha más fuerza de la que estamos acostumbrados a hacer. Debe ser paulatino, si no tenemos una consecuencia como los dos pacientes que acabamos de ver. Bueno, este es otro paciente, un poquito más diferente. Este ya no es un paciente atlético, es un paciente de 35 años de edad, que viene con el diagnóstico de un ostrigonium, y que tiene datos de una osteocondritis del astrágalo. Esta es su radiografía. La radiografía de tobillo, es una P y una lateral, que se ayuda muchísimo para poder ver lesiones óseas. Y lo que se ve, ustedes ven eso que está aquí atrás, este es el ostrigonium, que es una prominencia posterior del astrágalo, que puede hacer algún tipo de inflamación o puede producir dolor crónico y muchas molestias. Y esto a veces, o sea, puede dar una osteocondritis de la inserción del ostrigonium. Es una variante anatómica ya muy conocida, pero que sí se puede complicar. Sin embargo, fíjense que se ve la densidad del calcáneo se ve disminuida, como si tuviera una alteración de la densidad ósea, que llamó la atención desde ver esta radiografía. Esa es la única prevención que la podemos tener, donde sí el calcáneo se encuentra con disminución de la densidad de la parte más anterior. Y eso puede ser por desuso, por infección, por esquemolitis, puede ser muchas cosas. Principalmente la osteoporosis por desuso, esa es una de las principales que hace que se disminuya la densidad ósea. Vean esas imágenes son unas sagitales de lo que sería el tobillo, y sí, lo que estamos viendo es que el calcáneo se encuentra aquí. Ese es el tendón de Aquiles, aquí viene atrás, ¿no ven? Está oscuro, se va hasta arriba. Okay. Esta es la fascia plantar, y todos los músculos cortos de flexores de los dedos. Y lo primero que llama la atención es todo lo blanco, ¿no? Todo lo blanco en esas secuencias que quedamos que son que suprimimos la grasa para que brille lo blanco, brille el líquido. Todo esto es inflamación. Tenemos muchas colecciones de líquido que se extienden alrededor de los malleolos, de la región tibioastragalina, astragalocalcánea, y en la parte anterior del astrágalo, y se distienden estas bolsitas que serían las bursas, tanto la bursa posterior como las bursas anteriores, y tienen colecciones de líquido en su interior. Y también hay la grasa de la parte
posterior del tibia se encuentra con inflamación. Y ese es los trigonium, manda por acá, parte de los ligamentos. Pero el proceso anterior del calcáneo tiene cambios de densidad, que sería esta, que tiene edema completo, ¿no? Y acá está el cuboides, este es el hueso cuboides, y esta es la articulación calcáneo-cuboidea con edema de todo el hueso, ¿no? Entonces, no es nada bueno. Las siguientes imágenes que vemos, pues seguimos viendo como esas colecciones líquidas que se encuentran dentro de las bursas, conceptos y distensión, lo podemos ver totalmente con estas imágenes tubulares negras que vemos por acá, que son los tendones flexores, que es porque se encuentran en la parte posterior, y podemos ver que toda esta colección se empieza desde el seno tarsal y el edema o esos cambios de intensidad vienen del proceso anterior del calcáneo. Esta es la superficie articular astrágalo calcánea posterior, que es parte de las fondos de apoyo. La articulación anterior viene en otros cortes más anteriores. Y como este que estamos viendo, vean aquí están, esta es la superficie articular media, que está aquí. Esta es la calcáneo astragalina media, que hay una anterior, o sea, hay 3 áreas de apoyo entre el astrágalo y el calcáneo. Usualmente también puede haber 2, o puede haber que alguno esté, o sea, no esté una de las 3, principalmente la anterior puede ser que desaparezca. Pero sí vemos que hay grandes colecciones de líquido que tienen formas como quísticas o tubulares, que principalmente afecta los tendones, y este es el tendón flexor del dedo gordo, ese que lo ven ustedes aquí. Y alrededor se encuentra mucho líquido, eso quiere decir que la vaina del tendón se encuentra llena de líquido. Y es importante el flexor propio del dedo gordo porque este viene del músculo que tenemos acá atrás de la pantorrilla. Entonces, si ustedes quieren hacer ejercicio para aumentar la pantorrilla, pues muevan el dedo gordo. Moviendo el dedo gordo, mueven este tendón y mueven parte del músculo que está acá. Pero entonces, y entonces crece la pantorrilla, poquito, ¿no? Pero pues, la crecen. Entonces, es un recordatorio. Traten de trabajar su dedo gordo. Es importante. Entonces, este paciente, pues, no creo que lo pueda trabajar mucho, pero tiene aquí una pequeña lesioncita en donde está la articulación media. Calcáneo astragalina media tiene una erosión con inflamación, así como intervención también del astrágalo, que se alcanza a ver en la parte más anterior en este paciente, ¿no? Vean, también lo vemos. Entonces, vamos a ver ahora unos cortes que serían... rápido, vamos a ver un poquito. Mire. Brinco. Ahí está. Ok. Ese es un corte oblicuo posterior, donde estamos viendo parte del peroné, estamos viendo parte de la tibia. Y esto que está atrás, acá viene lo que sería el tendón de Aquiles. Y este es el tendón flexor del dedo gordo. Y todo alrededor tenemos una colección, o sea, la vaina donde debería estar se encuentra totalmente inflamada. ¿Ven? Y se producen unos quistes. Vean, aquí está bien el tendón engrosado. Aquí está el tendón y todo alrededor se encuentra lleno de líquido. Igualmente, como estamos viendo estos otros 2 tendones que están del lado de la tibia, que sería el lado interno del pie, del tobillo, pues estamos viendo lo que sería el flexor común de los dedos y el otro sería el tibial posterior. Y también encontramos que tiene un edema alrededor o tenemos un derrame. Acá vienen los peroneos, los 2 tendones peroneos se encuentran por acá. Y este es el de Aquiles. Vean, así se están viendo las colecciones que vienen por todos lados, afectando todos los lados, principalmente aquí. Volvemos a recordar los tendones. Miren, aquí están los 3 tendones, que sería el tibial posterior, el flexor común de los dedos y el flexor del dedo gordito. Y eso de acá que vienen los 2 peroneos, el largo y el corto, a veces vienen juntos y luego se separan o a veces se pegan, pero no quiere decir que estén juntos. Y aquí vamos viendo cómo van y cómo estamos teniendo líquido en todos los espacios articulares, cómo se distienden todos los espacios articulares en todos lados y cómo hay un proceso inflamatorio. Vean,
La densidad normal del hueso en esos tipos de pacientes sería así, sería oscura, y todo lo blanco es edema óseo. O sea, el edema óseo es un proceso inflamatorio extenso que estamos viendo. Fíjense que aquí es donde viene pasando el flexor del dedo gordo y cómo está el tendón y alrededor dentro de su vaina donde viene y se encuentra lleno de líquido. Igualmente el peroneo no tanto, aquí están los dos peroneos, y aquí está el tibial posterior y el flexor común de los dedos, ¿no? Pero acá está la articulación, parte de lo que sería la tibio astragalina. Todo eso se encuentra lleno de líquidos. Este paciente tiene un proceso extenso, inflamatorio, de toda lo que sería el retropié, o sea, la lesión del tobillo, y que tiene una tenosinovitis extensa de diferentes tendones. Este paciente tiene un proceso inflamatorio extenso, que es lo que le está pasando junto con una osteocondritis del calcáneo y del astrágalo. Y aquí vamos a ver algunas otras secuencias. Estas son secuencias T1. Déjame ver si podemos. Vean, eso fue. Está. Fíjense, ese es un T1. O sea, en el T1 no se ve nada del hueso, todo el hueso se ve perfectamente. Ese es súper anatómico. Estamos viendo cómo todas estas colecciones se ven así como de diferente intensidad, cómo se encuentran aquí las colecciones. Estamos hablando de un paciente con cronicidad, con un paciente que tenía mucho tiempo con ese tipo de infección o de proceso inflamatorio severo, que es una osteocondritis extensa, ¿no? Entonces, estos son los tendones extracardiales. Aquí están los tendones muy evidentes en estas secuencias. Acá estamos viendo los tendones. Dice los peroneos, para el reflexo propio del dedo gordito, aprovechando, viene bajando. Ah, aquí está. Ese es el tendón flexor propio del dedo gordito. Y luego más afuera se encuentra el flexor de los dedos, aquí viene. Luego viene el tibia posterior, que es como si es un recordatorio anatómico, todo se ve en la resonancia. Sinovitis posterior, tenosinovitis de los flexores mediales, osteocondritis del astágalo, calcáneo y escafoides. A este paciente yo le pedí, le recomendé a su doctor que hiciera un SPECT-CT con ubiquinona para descartar una osteomelitis o proceso séptico extenso. Veremos a ver qué pasó con los resultados. Obviamente, funcionarlo y drenarlo, pues a lo mejor le va a dar un dato de la infección. Eso lo podemos encontrar. Bueno, ok. Vamos a ver eso. Este es el último caso que vamos a ver. Este caso es de ahora en la semana y se los quise presentar porque está muy interesante. Si ven ustedes una radiografía, normalmente deberíamos de encontrar en las dos proyecciones, este es la oblicua de hombro izquierdo, estamos viendo lo que sería la cabeza del húmero y estamos viendo la cavidad glenoidea, y en esta otra, aquí está la cavidad glenoidea y la cabeza se encuentra posterior. Entonces, con esto yo pienso que está luxada, porque la cavidad glenoidea es esta línea, y entonces tiene una luxación de hombro y se ve deformado totalmente la cabeza del húmero. Y aquí estamos viendo un trazo de fractura donde se ven como si tuviera líneas diferentes la cabeza del húmero, y ahorita lo veríamos en la resonancia magnética. Entonces, quería que vieran esto, que las radiografías, cualquier trazo que vean sospechoso ustedes, a veces cuando no tienen un reporte médico y que tienen que ustedes enfrentarse a esta radiografía, pues fíjense primero que el espacio articular, en esta proyección en la oblicua, se debe de ver el espacio articular y en la parte de afuera se debe de ver la cabeza del húmero. En este está metida, está posterior, y aquí persistentemente otra vez está metida y posterior, y tiene estos trazos que normalmente no deberían presentarse. Entonces es difícil entenderle, pero así lo voy a. Ahora vamos a ver las imágenes directamente en nuestro sistema de PACS. Ahorita la vamos a ver. Ok, perfecto.
Bueno, ahora estamos viendo 4 imágenes del paciente, una resonancia de bajo campo, está hecha con un magneto abierto, y aquí estamos viendo un axial, desde arriba hasta abajo. Okay, y lo que vemos, fíjense, aquí estamos viendo, este es el músculo deltoides, este estamos viendo la cavidad glenoidea, de la escápula, todo lo blanco es líquido, ¿ven? Y esta es la cabeza de lo que sería la cabeza del húmero. Normalmente la cabeza del húmero debe ser redondita. El paciente no la tiene redondita, la tiene deformada con un trayecto como si fuera una fractura aquí, anterior, y estamos viendo una deformación con hundimiento en la cara anterior también. Estamos viendo algún fragmento que se encuentra por acá adelante. Y si nos vamos más hacia adelante, vemos que esto de aquí es el tendón del subescapular que viene y se inserta en la tuberosidad menor y se encuentra partida la tuberosidad o desprendida la tuberosidad menor hasta posterior a lo que sería el canal bicipital, que es este. Es el canal bicipital y esa es parte del tendón del bíceps y se encuentra fracturada. Y nos veamos aquí atrás, pues se encuentra fuera de lugar, está luxada posterior con deformación y el labrum, que es lo que detiene a la cabeza dentro de la glenoide, se encuentra roto y desplazado, que es este de aquí. Aquí se encuentra totalmente desplazado. Entonces, nuestro paciente tiene una luxación posterior, una fractura parcial de la cabeza del húmero, tiene desgarro y abulsión parcial de la tuberosidad menor, donde se inserta el subescapular, y tiene una lesión del labrum, que sería este de aquí, a lo que le llaman Bankart, que es parte de la fractura posterior de lo que sería el reborde de la cavidad glenoidea, y esta fractura que le imprime el labrum, el reborde posterior de la cavidad glenoidea, se imprime en el hueso, se llama fractura de Hill-Sachs, y eso es lo que estamos viendo en este paciente. Además que tiene un derrame articular extenso. Este paciente no es de ahorita, este paciente es un paciente crónico, ya tiene mucho tiempo, que no se le redujo su luxación porque en la cabeza del húmero estaba fracturada. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces los pacientes se fracturan a la hora de que se luxan, entonces queda atorada la cabeza del húmero y si alguien la trata de manipular, pues puede causar mucho más. Eso es bien importante tratar de identificar cuando nuestros pacientes se fracturaron, entonces no tratar de hacer una maniobra tan fácil, sino hacer estudios complementarios, que usualmente puede ser una tomografía, rayos X y también puede ser esto, y una buena exploración por un ortopedista les va a ayudar mucho mejor para resolver el problema de nuestro paciente. Les voy a enseñar ahora una proyección coronal, que sería esta, donde estamos viendo, pues miren, acá viene lo que sería el deltoides, y aquí debe estar la cabeza del húmero. El deltoides está afuera, estamos viendo otra vez la cabeza del húmero que está aquí, y en vez de ser redondita, como normalmente la vemos, como un cerillo, aquí la vemos con un hoyote, y eso que pasa por aquí es parte del labrum que está desprendido, que es lo que debería estar deteniendo a la cabeza humeral en su lugar, y esta es la parte posterior, donde ya está luxada, y estamos viendo toda la parte posterior acá de la cabeza. El derrame alrededor, ese es el tendón del supraespinoso, se ve perfectamente bien. El hecho de que se salga, o sea, tengamos una luxación, no quiere decir que se rompan los tendones. Usualmente se rompe el ligamento glenohumeral, se rompe el labrum, se puede lastimar o puede tener una fractura en la parte de la cavidad glenoidea. Podemos tener una fractura de Hill-Sachs. Pero ya cuando se fractura la inserción de uno de los tendones, entonces a veces queda atrapada la cabeza fuera de su lugar y ya no se puede regresar a donde debe estar. Entonces, eso ya requiere una emergencia y se requiere que sea con manejo especializado como un traumatólogo, ¿no? Y aquí estamos viendo lo que sería el tendón del bíceps, que se encuentra elongado, fuera del lugar que deberíamos de estar viendo, ¿no? O sea, acuérdense que el tendón del bíceps se inserta aquí, en el labrum, en la parte posterior. Aquí viene, aquí está el tendón del bíceps, que cuando hay una luxación no se rompe, se luxa o se mueve de lugar. Y a veces cuando se hace una reducción incorrecta puede quedar atrapado el tendón del bíceps en el espacio articular de la cavidad glenoidea.
Ok, es otra. Vean, esta es una proyección sagital donde estamos viendo, pues se acuerdan el tendón del supraespinoso, que es el intraespinoso, el subescapular. Ya tiene mucho tiempo porque se encuentra totalmente disminuido. Y si vamos hacia lo que se dice la cavidad glenoidea, y aquí estamos viendo cómo está partido ya completamente la cabeza del húmero, y cómo está una fractura aquí anterior y luxación. Aquí hay un fragmento óseo libre donde se ha insertado el subescapular, que fue lo que evitó que se hiciera una reducción normal. Muchas la mayoría de las luxaciones de hombros se autocorrigen, o sea, el paciente sabe cómo corregirla, o es una maniobra de consultorio. Pero ya cuando pasa esto ya no se puede reducir. Esto ya lo intentaron y probablemente se fractura mucho más. Así que tiene mucho dolor a la hora que lo tratan de reducir. Estos son los pacientes que se tienen que ya referir a un especialista dentro de una área hospitalaria para que le puedan dar algún tipo de manejo médico importante. Sí, sí, hay que inmovilizar. Sí, ese es un paciente que se tiene que inmovilizar y luego pasar al especialista, ¿no? Okay. Preguntas, este era mi último caso para que no nos desvelemos mucho. Preguntas, si tenemos alguna. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo nomás quisiera decir de todo esto, nosotros nos toca ver, a lo mejor no somos los que damos tratamiento, los radiólogos, ¿no? Pero sí somos los que vemos muchos de la patología una vez que se complica. Realmente yo sé que hay una gran necesidad de hacer ejercicio. Recuerden cuando uno se haga peso libre, el peso libre es mucho más difícil para sus músculos. Ustedes no han probado esa fuerza que han cargado, o sea, por ejemplo, tienen una nueva carga para levantar y esa no la han hecho, no la hagan en peso libre, hagan lo mejor en peso controlado. Los pesos libres a veces pueden ser grandes lesiones que lo va a discapacitar por mucho más tiempo. Y eso a veces se ve. Hay ejercicios que parecen eh, súper benignos, que no les va a pasar nada. Por ejemplo, la máquina de aducción. Si trabaja una máquina de aducción con mucho peso, puede lastimarse en el primer tirón y eso hace que se desgarren los músculos, sobre todo si son más fuertes. Como vieron, varios de los pacientes lesionados son pacientes que ya han hecho mucho ejercicio y que sus músculos son más fuertes y se lesionan fácilmente cuando hacen un peso que está fuera del control. Pues les agradezco a todos ustedes haber tenido la paciencia de venir a oír un poquito de radiología musculoesquelético. Pronto tendremos el siguiente mes otra sesión. Voy a traerles un poquito más de casos interesantes. Vamos a revisar rodilla. La siguiente sesión va a ser exclusivamente de casos de rodilla de todo tipo. Okay. Pues muchas gracias a todos. Espero que se hayan anotado para que les manden su constancia. Le pasaremos a la doctora Carolina Oñate, la médica nuclear, para que nos diga algo sobre Isidina. ¿Sí? Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Únicamente quería hacer un comentario con respecto a la ubiquicidina que mencionó el doctor Mendoza en una de sus conclusiones. El valor agregado que nos da la ubiquicidina es que nos permite delimitar las zonas de infección, sobre todo a nivel de hueso. Hay muchísimos estudios, sobre todo a nivel de extremidades y columna vertebral, y hemos tenido varios casos interesantes. Incluso le voy a proponer a Angie, la coordinadora, y al doctor Mendoza poderles presentar varios casos, porque la ubiquicidina en sí es un péptido. Es un péptido que marcamos con tecnecio y nos permite visualizar específicamente la infección. Este radiotrazador no va a captar en inflamación, no va a captar en tumor, pero sí en infección. Entonces, esta alta sensibilidad y especificidad es un valor agregado a los estudios de radiología convencional. Si me lo permiten, en otra ocasión platicamos a profundidad. Igual si alguien está interesado, con gusto pueden marcar a núcleo y solicitar una llamada conmigo. Soy la doctora Carolina Oñate y con gusto les puedo resolver dudas o podemos comentar casos también. Pues muchas gracias, doctora Carolina, por ese comentario interesante y yo puse eso por tratar de
de ayudar al paciente a poder decidir si este paciente tiene infección. Creo yo que es una buena ayuda para el diagnóstico clínico de todos nuestros pacientes que tienen complicaciones de musculoesquelético. Okay, pues muchas gracias a todos. Entonces, espero que le hayan pasado bien. Hay que ver por aquí para que les den su constancia de que vinieron con nosotros. Okay. Buenas noches.